Voy a primeramente hacer un breve panorama estadístico de cómo se gestó la crisis y después la evolución actual de la crisis. Voy a ser muy breve para no aburrirlos con información. De todas maneras, primero quería comenzar con un gráfico que sugestivamente se llama financiarización global. Estas pilitas, estas barras apiladas, expresan sintéticamente, haciendo cortes cada 10 años, cuál era el estado de los activos financieros globales como porcentaje del PBI mundial. El crecimiento explosivo que ocurre, fundamentalmente pasando de 1980 a 1990, pero después como esta tendencia continúa, el corte es en 2007, justo antes de que se manifestara la crisis mundial en 2008 a través de la quiebra de Lehman Brothers, para tomar un hito en la evolución de la crisis actual. Pero lo que queda claro es que estamos atestiguando de la década del 80 en adelante la más grande explosión en lo que hace a la creación de riqueza financiera en su relación con la riqueza real. Podemos, para mencionar simplemente números, en 1980 la relación entre los activos financieros y el PBI mundial más o menos era 1 a 1, y en 2007 esta explosión terminó en que la relación entre activos financieros y PBI mundial llegara prácticamente al 400%, es decir, que la riqueza financiera que circulaba era 4 veces la riqueza real producida anualmente por las economías mundiales tomadas en su conjunto. Marco esto porque básicamente la manifestación inicial de una crisis, y esto también fue objeto de alguna manera de discusión, yo diría subrepticia, subliminal, durante el G20, cuál fue la causa de esta crisis, pero indudablemente una de sus manifestaciones tiene que ver con la predominancia de las operaciones financieras, con la exacerbación y proliferación de la riqueza financiera con respecto a la riqueza mundial. Yo voy a mostrar un solo gráfico más, y ahora me refiero, porque también esto tiene un corte en 2007, a lo que ocurría antes de la crisis, del estallido de la crisis de 2008. Esta misma relación, la línea en celeste, es el resumen de las barras apiladas que mostraba recién, con el mismo corte, pero abajo tenemos lo mismo, pero con la inversión en relación al PBI mundial. Lo que vemos es que esa enorme creación de instrumentos y activos financieros no guardó una relación para nada con el volumen de la inversión global. La inversión global, por el contrario, se mantuvo estable y declinante durante el mismo periodo, representando números alrededor de 1/4 del PBI mundial. Esto indica que esa vieja idea de que la creación de instrumentos financieros, instrumentos de ahorro, por el lado de la oferta, era lo que le daba origen a los procesos de inversión, queda refutada por los hechos. La verdad que la inversión real no tiene un correlato con la proliferación de los activos financieros. Esto es importante también porque la crisis en 2008 se inicia básicamente como una crisis financiera. Quiero pedirle al público presente que se retrotraiga esos años, cuando explota en Wall Street y con la caída de importantes bancos de inversión, como el caso paradigmático de Lehman Brothers, cuál era el estado del debate en aquel momento, porque lo que decían muchísimos expertos es que la crisis financiera que se inició en 2008 era exclusivamente financiera, o sea, no tenía aspectos reales, ni iba a tocar a la economía real, y era exclusivamente norteamericana. Como el discurso dominante en cada momento no solo muchas veces se equivoca, sino que la mayoría de las veces oculta aspectos centrales de la realidad, porque los hechos nos permitieron ver que ni se trataba de una crisis exclusivamente financiera,
y menos todavía de una crisis exclusivamente norteamericana. Y en aquel momento recordarán ustedes que la discusión era el contagio. Si iba a haber o no contagio desde lo financiero a lo real, desde Estados Unidos al resto del mundo. Y hoy, 6 años después, encontramos que la crisis que se inicia en 2008 sigue, me animo a decir, tranquilamente su curso, pero además ha ido invadiendo rápidamente la esfera de los procesos productivos y además ha afectado muy fuertemente, más fuertemente de lo que hizo en el propio Estados Unidos, algunas regiones y países, pero básicamente hoy todo el mundo sabe que la crisis actual es una crisis de naturaleza mundial y es una crisis económica que abarca la esfera de lo financiero, pero también la esfera de lo real. Muestro esto porque acá voy a exceder 2007 y voy a pasar a la evolución de la crisis y a la actualidad de la crisis, medido simplemente por el PBI mundial y dividido en regiones. No me voy a detener demasiado en el asunto porque no quiero tampoco hacer todavía esta discusión de a dónde está afectando fuerte la crisis y dónde la recuperación, pero lo que quiero mostrar es este gráfico que muestra con la línea el PBI agregado en su variación. Lo que encontramos es ese 2008 de fuerte desaceleración y el 2009 de caída violenta del producto a escala internacional, y después esa recuperación, que me permito llamar amague, de 2010 e incluso de 2011, que transcurrido un periodo de tiempo hasta el presente, lo que podemos observar es que la crisis, que hizo un pico de caída en 2009, generó una, en apariencia, rápida recuperación en 2010. Lo que vemos es que a partir de ese momento exhibe a escala internacional una desaceleración, es decir, que no solo no hubo una recuperación duradera, sino que por el contrario, y esto creo, si tengo que sintetizar, es el signo actual de las discusiones internacionales, lo que se ve es que esa aparente recuperación es una recuperación que no fue, y por el contrario hay un clima que algunos han llamado, algunos del Fondo Monetario Internacional, han denominado una nueva mediocridad. ¿Por qué una nueva mediocridad en la economía mundial? Porque se ha observado una desaceleración que no se conoce cuál va a ser su piso. Incluso, de alguna manera, y me interesaba simplemente mostrar algunos números sobre proyecciones, incluso permanentemente traicionando el optimismo que muestran las propias estimaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Lo que tengo aquí es para el mundo en su conjunto, para los países avanzados, para los emergentes, para Estados Unidos, China, la zona euro, Brasil, Japón. Primero, en la primera barrita celeste, ¿cuál era la proyección para el crecimiento de 2014 en abril y cuál es la proyección última de octubre? Lo que encontramos es un mundo en desaceleración nuevamente y además que traiciona las expectativas, porque este es un signo central, el de decepción que se vivía en el G20, porque el año pasado se había anunciado un 2014 mejor que el pasado 2013. Y lo que se ha visto en la realidad es que el 2014 no solo es peor que el 2013, sino que es cada vez peor con respecto a las proyecciones para 2014. Es decir, que la economía mundial no goza de buena salud, sino todo lo contrario. Y este es un dato que también es interesante porque muestra también el promedio de variación en el comercio mundial, para hablar de los emergentes o países como Argentina, en los años que van de 2003 a 2008, ese año 2009, de una caída de 12% en el comercio mundial, 2010 y 2011, eso que yo llamé un amague de nuevo crecimiento de la economía mundial, y lo que se está observando 2012-2013, que si agregamos 2014 probablemente todavía comprima más los valores de 2014. Por eso, en el G20 de lo que se hablaba básicamente es de la pérdida de 2008 hasta ahora de 33 millones
de puestos de trabajo. Una crisis que ha destruido, en términos netos, 33 millones de puestos de trabajo y que haciendo proyecciones, tal como proyecta, por ejemplo, el Fondo Monetario, siempre con esta cuota de optimismo que observábamos recién, para los próximos años, nos va a llevar hasta 2018, a nivel del mundo, recuperar esos 33 millones de puestos de trabajo perdidos, hasta 2018, desde 2008. Por eso, sinceramente, vamos a hablar de una década iniciada en 2008 y que termina en 2018, donde si los pronósticos son tan buenos como se suponen para los años venideros, solamente en esos 10 años habremos perdido 33 millones de puestos de trabajo y el mundo simplemente 10 años después los habrá recuperado y habrá empatado en términos de creación de empleo. Estamos hablando de 10 años de recesión a nivel de creación de empleo. Otro tanto con el comercio, que exhibe cifras incluso menores de lo que es el crecimiento del PBI, lo que correspondería al crecimiento del PBI, y otro tanto con la inversión, que era lo que mostraba recién. Mencionaba la OECD que la inversión se encuentra un 40% por debajo que antes de la crisis a nivel mundial, y en Europa está 80% por debajo de los niveles previos a la crisis. Y esto me permite dar un paso hacia lo que quería referirme, que eran las respuestas de política, porque un poco Alejandro hablaba de cuál es la discusión en términos de política económica, así que déjenme referirme con un cuadro que acabo de mostrar cuál fue la respuesta de política. Voy a empezar primero por Estados Unidos, para hacer un pequeño pantallazo, porque no hay que pasar por alto que Estados Unidos, dentro de este pobre desempeño de la economía mundial, es el que parece mostrar, junto con Inglaterra, de los países afectados fuertemente por la crisis en su origen, una mejor respuesta en este último año, con una tasa de crecimiento que empieza a mostrar algún nivel de recuperación más rápido, por supuesto, que lo que ocurre en Europa. Esto ya lo mostré en el gráfico anterior. Pero retomando lo que mencionaba Alejandro, esta es la hoja de balance del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos la más extraordinaria expansión en términos de sus activos, vinculada, por un lado, a la emisión de letras del Tesoro, pero además al rescate de los llamados activos tóxicos, los subprime, las hipotecas subprime y sus derivados, que formaba parte de la cartera de los bancos. Lo que no se puede decir, y permítanme recordar algo que dijo Ben Bernanke cuando se iniciaba la crisis, era un reportaje donde él decía, y le hablaba a un Milton Friedman, ya extinto hace tiempo, pero le decía que habíamos aprendido la lección. ¿Y qué quiere decir habíamos aprendido la lección con respecto a la crisis del 30? Sabrán ustedes que la posición de Friedman con respecto a la crisis del 30 es que la crisis tomó esa dinámica tan fuerte porque el Estado actuó mal. La culpa, y estoy sintetizando, según Friedman, fue del Estado. ¿Y qué es lo que no hizo el Estado? El salvataje de los bancos. Dejó caer, si no me acuerdo mal, en la crisis del 30, fueron aproximadamente 18.000 bancos, muchos de ellos pequeños, agrícolas, en Estados Unidos, que quebraron con la crisis del 30. Entonces, lo que se ve en esta crisis es el más extraordinario, sin precedentes, salvataje del sector financiero que haya ocurrido en la historia del capitalismo. Eso sí ocurrió, indudablemente, que viene asociado a esa expansión de la base monetaria por 4 en Estados Unidos, por 5 en Inglaterra, es decir, que ha habido una emisión, volúmenes de emisión, que exceden todo lo que se había conocido hasta el presente. Con ese paradójico resultado, por lo menos para el pensamiento ortodoxo y monetarista, que con ese grado de expansión monetaria no ha habido un correlato mecánico en el incremento de los precios. Es decir, que esa famosa teoría cuantitativa de la moneda, que asocia proporcionalmente el incremento de la emisión
al incremento de los precios, si ha tenido un laboratorio donde ser probada, fue justamente la evolución de esta crisis, con un resultado lapidario. Evidentemente, no hay una conexión directa, proporcional y mecánica entre el volumen de emisión monetaria, la tasa de variación de la base monetaria y el crecimiento de los precios. Entonces, esto muestra que más que por 4, más que por 5, casi por 6, se multiplicaron los activos del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, por el lado de la política monetaria, lo que sí podemos decir es que se trató de atender el problema de la crisis, si bien esto es el quantitative easing, o sea, el rescate bancario, efectivamente hubo una política monetaria fuertemente expansiva que además no se reflejó en incremento de los precios. O sea que este es un signo de lo que ocurrió con la crisis que está desarrollándose en la actualidad. Por el lado de la política fiscal hay un doble movimiento. Cuando se inicia la crisis, se lleva adelante un programa de estímulo fiscal, este es el impulso fiscal como porcentaje del PBI, en Estados Unidos estoy hablando, años 2008 y 2009, muy significativo, pero a partir de 2009 inicia un proceso de contracción desde el punto de vista fiscal muy visible, muy notorio. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Quiero decir que hay unos primeros años donde hay un intento de estímulo monetario, de estímulo fiscal que acompaña a la expansión monetaria, pero rápidamente y probablemente asociado a ese amague que veíamos recién de un crecimiento en 2010 que después se desinfla a lo largo de los años, hay de nuevo una retracción de la política fiscal. Por el lado de las naciones europeas ocurre algo similar con la política fiscal. No tengo acá datos del Banco Central Europeo, pero sabemos todos que también ha habido una política de rescate de activos por parte del Banco Central Europeo. Lo que sí se puede observar, y me refiero ahora a los llamados PIGS, ¿no? A Portugal, Irlanda, Grecia y España, donde nuevamente 2008-2009 se observa un proceso de expansión fiscal que rápidamente se empieza a reducir hasta llegar a 2012 y 2011, donde en algunos casos lo que encontramos es que hay una caída, y en este caso no estoy midiendo impulso, sino gasto, una caída en términos absolutos, nominales, del gasto público. Es decir, que empieza la procesión contractiva que se ha vivido en Europa. Digo esto porque estos son datos del crecimiento en Europa, ¿no? Del PIB y después de los países que acabo de mostrar. Digo esto porque estamos hoy en el año 2014, es decir, han transcurrido prácticamente 6 años desde el estallido de la crisis. Y en esos 6 años lo que podemos observar, y me refería a esto como nueva mediocridad, pero podemos ponerle el nombre que deseemos, que la verdad es que el mundo no ha salido todavía de ese bache recesivo que se inicia en 2008. Desde el punto de vista de la reacción de los gobiernos que acabo de señalar, hubo y hay, por lo menos hasta estas últimas decisiones de Estados Unidos, un proceso muy fuerte de expansión monetaria, pero por el lado de la política fiscal lo que vemos es el movimiento inverso. Y vuelvo ahora al G20, porque en el G20, tal como de alguna manera insinúa el interesante comunicado con el que se expidieron los presidentes que participaron del G20, en ese comunicado se nota una tensión entre dos actitudes desde el punto de vista de la política estatal, pero además, me animo a decir, dos visiones contrapuestas desde el punto de vista de la política económica y de la teoría económica
de qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía mundial. Ha habido un discurso muy fuerte, que fue el que se reflejó en la contracción desde el punto de vista fiscal del gasto y la inversión pública, que tiene que ver con las llamadas reformas estructurales y la denominada también consolidación fiscal. Ambos elementos, si bien podríamos discutir un poco a qué se refiere cada uno que habla de reformas estructurales, pero fue parte del discurso durante estos años, y porque son enfoques bastante diferentes, pero básicamente nosotros que estamos acostumbrados durante la década del 90 a este discurso y estas recetas, lo que podemos señalar es que esta idea de la consolidación fiscal y la idea de las reformas estructurales no eran otra cosa desde el punto de vista macroeconómico que llevar adelante políticas de ajuste en términos de gasto y de inversión pública. ¿De dónde provenía esta idea de que lo conveniente era llevar adelante un proceso de ajuste fiscal? Del hecho de que estas economías, incluida la economía norteamericana, estaban fuerte y pesadamente endeudadas. Entonces predominaba esa idea, bastante difundida, de que para desendeudar una economía lo que hay que hacer es reducir el gasto y liberar recursos para el pago de las acreencias externas, pero al mismo tiempo dar señales al mercado de que la economía se encuentra sana desde el punto de vista fiscal y que eso parece expresar una idea de estabilidad monetaria, macroeconómica, que va a permitir al país acceso más fluido al crédito. De forma tal de que con la idea, retomando, de que esta crisis comienza como un estallido de la financiarización y por tanto encuentra al mundo fuertemente endeudado, para salir de esta crisis había que reducir los gastos de los estados, pagar las deudas y de esa manera se iba a purgar el sistema. Lo que se observó, paradójicamente, es que la política fiscal contractiva, en lugar de ayudar a reducir las cargas de las deudas, tuvo el efecto contrario. ¿Por qué? Porque las economías dejaron de crecer, crecieron incluso menos, y por tanto el peso de la deuda en relación al producto, más allá, o podríamos decir, por causa del ajuste fiscal, en lugar de reducirse el peso de las deudas se incrementó, que es lo que trae tan fuerte preocupación en la actualidad. Es decir, que lo que se observa es un fracaso de esa idea de que de la crisis se salía con consolidación, ajuste fiscal y con reformas estructurales, o sea, reducción de los gastos en educación, en salud, básicamente reducción de la inversión pública. Sino que por el contrario las economías reaccionaron achicándose todavía más y las deudas pesando todavía más con respecto a la producción de cada uno de los países. Esto me parece que es de vital importancia porque incluso en ese comunicado se empieza a observar, y en las discusiones entre los presidentes, por primera vez una reacción a algo que se había convertido en una especie de pensamiento único con respecto a cómo salir de la crisis. Que era que de la crisis había que salir con el salvataje de los bancos, la reducción en los presupuestos, así que podríamos decir con el salvataje de los bancos y con el hundimiento de la gente. Y por primera vez se observa que en el comunicado del G20 empieza a tomar fuerza la idea de que la forma de sacar al mundo de esta mediocridad es a través de políticas consistentes de expansión de la demanda agregada. Entonces aparece en el lenguaje del G20 la idea de los estímulos a la demanda agregada, un punto central en el comunicado, y otro punto central en el comunicado, la cuestión del empleo digno de calidad, y otro punto central en el comunicado, la inversión en infraestructura.
porque lo que encontramos ahí, y si el doctor Ferrer hablaba de paralelismos con la crisis del 30, recordarán ustedes que en 1935, 5 años después de que tiene lugar el inicio de la crisis del 30, sin visos de recuperación en la economía mundial, aparece ni más ni menos que esta idea de los estímulos a la demanda agregada que queda cristalizada, expresada y por supuesto consagrada a través de la teoría general de Keynes. Esta idea de que con la crisis, la peor reacción es la austeridad de los estados, sino que el Estado tiene que aparecer como estimulando, como fomentando la actividad a través de la creación de la demanda. Un aspecto que tal vez, y me permito exagerar, explique esta idea de que por más que se ha generado una enorme transferencia hacia los bancos a través del reemplazo de cartera y de la creación de activos financieros, el hecho de tener activos financieros no se canalizó hacia la inversión. Y esta es una idea también profundamente keynesiana. No es el ahorro el que crea inversión, sino que hay que trabajar directamente sobre la inversión para crear actividad. Y si la inversión privada no aparece, probablemente el instrumento de la inversión pública sea el remedio más adecuado para las depresiones. Este mensaje viene acompañado también con otra de las preocupaciones muy fuertes que se mencionó en el G20, porque este estímulo a la actividad bancaria, esta creación de activos financieros, además probablemente haya engendrado problemas tan graves desde el punto de vista especulativo como los que había en 2007 antes de la crisis. Por eso sobrevuela también el comunicado del G20 la preocupación por la banca paralela, la llamada banca en las sombras, no regulada, shadow banking. Prolifera también la discusión sobre los guaridas fiscales, llamados paraísos fiscales, y sobre los fondos buitres. Porque son tres fenómenos producto de que la inyección de liquidez a los bancos no se ha reflejado en un crecimiento de la inversión. Entonces a uno no puede más que venirle a la cabeza también esa idea de Keynes de la trampa de liquidez, donde el problema no es que faltan medios monetarios, sino que lo que falta es demanda real que motorice el proceso productivo, y puesto en términos de Keynes, será la inversión la que cree el ahorro y no al revés, y si no aparece el fenómeno del atesoramiento. Si esto es cierto, lo que signa a esta época es la aparición de una enorme masa de activos financieros que no han sido canalizados hacia las actividades reales, sino que permanecen en el mundo de la especulación. Entonces esa preocupación reflejada aquí del shadow banking, de los paraísos fiscales, de los fondos buitres, todas actividades especulativas que son también, me animo a decir, en buena medida, a los remedios que se intentaron, pero fracasaron, para sacar al mundo de la situación creada a partir de 2008. Es decir, que esa idea de que la política monetaria, el estímulo monetario, desde el lado del monetarismo, iba a generar inflación, no se dio. Pero esa idea, desde el lado de algún keynesianismo muleto, de que solo con política monetaria alcanza para movilizar al proceso económico, tampoco se dio. Es decir, que si tomamos esto desde el punto de vista de las enseñanzas de la crisis y observamos con cuidado cuál es el estado de la discusión mundial, lo que nos encontramos es la vuelta a la idea clásica de que es el Estado, a través de sus políticas de expansión que contribuyen al estímulo de la demanda agregada, un instrumento válido para poner en movimiento el proceso económico. Menciono esto porque
tal como decía Alejandro, tal como hemos dicho nosotros, estas ideas que hoy están entrando, tal vez tímidamente, tal vez de manera todavía mixta y confusa, pues figura de nuevo el tema de las reformas estructurales, figura todavía el tema de la preocupación por la inflación y por la consolidación fiscal, por la cuestión de la deuda. Es cierto que en el lenguaje, sin ser egiptólogos, en el lenguaje del comunicado del G20 se observa que tal como ocurrió en la crisis del 30, permítanme el paralelismo, un lustro después empieza a surgir la idea de que sin una notoria, coordinada participación de los estados nacionales en el estímulo de la actividad económica, probablemente no haya una perspectiva cierta de recuperación a través de medidas meramente monetarias o de medidas meramente vinculadas a la dinámica de la inversión privada. Esto, brevemente,